El pastoreo es la técnica de control social más antigua que existe. Y además no importa la especie en la que se ejerza. Una especie naturalmente gregaria, como las ovejas, las vacas, o una especie virtual convertida en especie gregaria, como son los seres humanos. El Homo sapiens, a partir del Neolítico. Pues bien, esta técnica de pastoreo tiene tres elementos fundamentales, sea cual sea la especie y a la que se aplique. El pastor, los perros y el corral. Es verdad que en el caso de una especie como los humanos, que somos depredadores, o éramos depredadores, o funcionábamos como depredadores, hasta que llegó el Neolítico, unos animales muy inteligentes, de hecho los más inteligentes que hay ahora mismo sobre la Tierra, y los más peligrosos, si conservan su naturaleza depredadora, pues evidentemente esta técnica, estos principios de la técnica de pastoreo para el control social de humanos, convertidos en animales gregarios virtualmente, pues debe ser un poco más sofisticado. Pero lo que debe ser más sofisticado no es la técnica pastoril en sí. No, no. Lo que es muchísimo más sofisticado es las técnicas para conseguir que estos magníficos depredadores, los más inteligentes, los más peligrosos de la Tierra, se conviertan en animales gregarios como las ovejas o las vacas. Estas técnicas son muy sofisticadas, se les llama civilización. Es decir, los pastores que surgen a partir del Neolítico, le dicen Neolítico, para pastorear a humanos, no para pastorear a otros animales. El pastoreo de otros animales es simplemente para alimentar a su propio ganado, el ganado humano. Como lo es el pastorear especies herbáceas como el trigo, todo esto, domesticarlas en esas grandes praderas. Y esto que se llama agricultura es simplemente para, bueno, pues para alimentar a su rebaño, al rebaño de humanos convertidos en animales gregarios. Es más sofisticada esta técnica para convertirlos ahí y se sustenta en esto que llamamos civilización, que no es ni más ni menos que lo que llamamos cultura, que no es ni más ni menos que lo que llamamos pues educación. Desde chiquititos se les va maestrando para inculcar en ellos todo que pues la forma de pensar y de vivir y de ver el mundo de los animales gregarios, de los herbívoros. Por supuesto, también se les alimenta como animales herbívoros, como estos animales gregarios. ¿Para qué? Pues para ayudar a que su fisiología, su estado físico, su patología crónica, en la medida en que se aparta de lo que es natural para un depredador, somos depredadores al menos desde hace 800.000 años, desde que aparece el Homo erectus, Homo ergaster. Pues bien, esta alimentación lo que ayuda es ¿a qué? A que esa conversión en animales gregarios, en herbívoros, sea más fácil y más sólida a lo largo del tiempo. ¿Por qué esta alimentación? Bueno, pues si tú alimentas a un animal que es fundamentalmente carnívoro, que tiene un cerebro enorme, hipertrofiado, que necesita muchísimas calorías, muchos grandes recursos, con un sistema digestivo que no está adaptado para poder digerir este alimento de baja calidad y son la hierba o los cereales, muy difícilmente digeribles, pues entonces lo que ocurre es que cuando le das esa alimentación que no es apropiada, ocurren en él las mismas cosas que ocurren con los animales herbívoros. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, todos los recursos van, o la mayoría de los recursos van al sistema digestivo. ¿Y cómo se hace esto? Porque el sistema digestivo de los humanos es pequeño. Bueno, pues tú le das cereales, le das una serie de alimentos que tienen bajo poder nutritivo, pero además que producen algo muy curioso. Producen una inflamación generalizada, picos de glucemia, insulina a chorro y se produce una inflamación generalizada. Pero específicamente, ¿qué es lo que se produce? Una inflamación neural. Se está estudiando muchísimo la inflamación neural y se están viendo muchas de las enfermedades, los trastornos, sobre todo degenerativos, autoinmunes, etcétera, etcétera, asociados con esta inflamación neural. Bueno, uno de los síntomas fundamentales de la inflamación neural, aparte de la irritabilidad, la depresión, la apatía, etcétera, etcétera, es algo que se llama neblina mental. ¿Y qué es la neblina mental? Bueno, pues el cerebro se queda pues como el cerebro de un herbívoro, donde llega poca sangre porque la sangre va ¿a dónde? Al intestino, es donde hace falta. Entonces, por eso los herbívoros son tan tranquilos, tan pacíficos, están en esa paz divina, casi budista. ¿Por qué? Porque están entontecidos, porque no llega sangre al cerebro. Entonces, están en esa neblina mental constantemente. Neblina mental de la que solo salen cuando hay una amenaza. Y esto es muy importante para, para, para las técnicas del pastoreo.
Porque las técnicas de pastoreo se fundamentan en esto. Hemos dicho que el pastor, los perros, el corral. ¿Y qué? El engaño. El engaño para producir falsas amenazas y falsos refugios en los que están seguros. Bueno, es tan sencilla esta técnica de pastoreo, que se ve tan sencilla en las ovejas, que se aplica exactamente a los humanos una vez que ya los has convertido, que eso es lo difícil, a través de la educación, de la propaganda, de todo eso que llamamos civilización, cultura, principios, valores, todo enfocado a domesticar, a no puedes, no sabes, no debes. Porque todo se resume al final en esto, es un código, un código cultural, un código moral, un código, una forma de ver el mundo que lo que hace es destruir la confianza en sí mismos de estos animales, estos animales que son Homo sapiens. Esta confianza solo lo conservan los pastores, eso que se llaman ahora élites, que se llama de muchas maneras, visto desde la perspectiva del rebaño. El rebaño ve al pastor como un ser superior, como un ser supremo, casi sobrenatural. Bueno, pues así se ve a esta élite. Y además así se inventan los seres sobrenaturales del mundo espiritual, en el que no tienen nada que ver, que son una especie de reflejo de lo que es la visión del pastor por parte de su rebaño. El engaño, las falsas amenazas y los falsos refugios. Es así de simple, no hay nada más. Una vez que ya los tienes convertidos en animales gregarios, los humanos se comportan como animales gregarios, incluso a través de la alimentación, no solamente por los bloqueos mentales que le pones a que puedan usar su capacidad. ¿Para qué? Pues esa inteligencia natural que tienen y explorativa que tienen los depredadores para darse cuenta de las cosas, de los engaños, para ver con nitidez lo que está sucediendo, los hechos. En esa anualidad mental no se ve con nitidez nada, está ahí una especie de entontamiento, bueno, muy relajado, muy tranquilo, pastando, es decir, pastando es lo que hacen los herbívoros, comer durante 10, 12 horas y luego el resto del tiempo digerir. Bueno, pues eso es la jornada laboral en los humanos, domesticados y en los que están constantemente en tareas rutinarias normalmente, pues haciendo lo equivalente a pastar. Y ¿qué es lo que sucede entonces cuando estos animales depredadores de grupo son convertidos en animales gregarios, como las ovejas o las vacas? Bueno, pues lo que sucede es que ya le puedes aplicar las técnicas de pastoreo de forma simplísima y funcionan con la misma endiablada eficacia que con las ovejas o las vacas. No nos lo creemos, claro. No nos lo creemos porque son muy inteligentes y se encargan ¿de qué? De que no nos enteremos de que en realidad lo que se ha hecho ha sido convertirnos en ovejas de dos patas, en vacas de dos patas. Y que se nos aplican exactamente las mismas sencillas técnicas. Aparentemente todo es más complicado. ¿Por qué? Pues todo es más complicado porque como estamos en esa neblina mental, todo se ve confuso, todo se ve difuso, no se ven las cosas con la claridad, con la sencillez con la que los ven los depredadores. Los depredadores detectan rápidamente en una situación los riesgos, las oportunidades y detectan rápidamente cuál es el comportamiento de tener una presa, cuáles son sus puntos débiles y cuáles son los puntos débiles fuertes que ellos tienen. Lo ven todo con mucha claridad, mucha sencillez, pero en nuestro mundo todo se ve con, bueno, muy complicado y muy complejo y que es imposible de saber. Ya no sabes al final quién es bueno, quién es malo, si esto es verdad, si aquello es mentira. Los pastores utilizan, entre otras cosas, algo muy importante dentro del engaño en el que vamos a entrar a hablar ya. Dentro del engaño lo que se hace es esto, que las ovejas humanas, que los humanos convertidos en animales gregarios, en rebaño, pues piensen desde esa confusión, pero que tengan cosas muy claritas, cosas muy claras que muy básicas. A quién deben de temer, quién los puede proteger y de quién no tienen que creer. No tienen que creer al enemigo, no tienen que creer a los que se oponen o a los que los pueden despertar, los pueden sacar de ese estado de neblina mental, de atontamiento, y por lo tanto no tienen que creer, pues bueno, a los disidentes, a los negacionistas, a lo que ahora se llama todo eso, a lo que antes siempre había sido los heterodoxos, eh, bueno, los que iban en contra de todo esto y aportaban información que podía hacer que mucha gente se diera cuenta y saliera de su estupor herbívoro, de su estupor gregario, de su neblina mental constante. Dos formas muy sencillas de contrarrestar esta tarea digamos, de despertar, esta tarea contrapastoril que se produce dentro del propio rebaño, que le llevan a cabo las ovejas negras, la llamada oveja negra, pues esa minoría que, en fin, que no están demasiado domesticados, que todavía conservan cierta claridad, que se dan cuenta de las cosas, que salen de esa neblina mental. Dos cosas muy importantes en este aspecto. Utilizar la disidencia,
¿Cómo? Bueno, pues la primera manera de impedir esta información es la forma sencilla de censurarlo, de conseguir que no llegue a la mayoría del rebaño, se queden aislados, aislar a los disidentes. Por todos los medios, físicos, a través de las redes, en nuestro tiempo, redes de información, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay otra forma también, aparte de utilizar esta disidencia, que es muy curiosa y muy eficaz, y es darle a esta disidencia tonterías. Filtrarle tonterías. ¿Por qué? Porque entonces ellos mismos se descalifican. Es decir, empiezan a contar sus tonterías, empiezan a hacer, les inyectan un poquito de vacuna de conspiranoia, con esto, con aquello, meten ideas verdaderas de lo que está ocurriendo, de las tramas que se están produciendo ahí en ese mundo oscuro de las élites, del gobierno, del Estado profundo, de los seres satánicos, ¿qué tal? Y entonces, pues, le meten cosas ciertas, pero luego le meten también tonterías, absolutas tonterías que no se sostienen y al poco tiempo se dan cuenta que eran tonterías. Con esto lo que hacen es que los disidentes más entusiasmados, más lanzados, más convencidos, los que funcionan, los que van en automático y con la luz corta, pues se conviertan en propagadores de tonterías y ellos mismos, estos disidentes, sean los que digan, ¿veis? Los disidentes son más tontos. Nos inventamos cosas, es mentira. Igual que esto es mentira, lo otro también es mentira. Ah, pero lo otro es verdad. Bueno, pero ya ha quedado convertido en mentira. Sencillísimo, funciona de una forma pasmosamente sencilla. Bueno, por supuesto, también lo que se intenta ahora desesperadamente, sobre todo en aquellas poblaciones de rebaños humanos que están menos domesticadas, que tienen más capacidad crítica, que conservan aún muchas de sus características de depredadores, que son su mente lúcida, capaz de ver los hechos desnudos y sencillos y creerse lo que ven, no lo que le están diciendo que tienen que ver, pues como es el mundo occidental, el mundo más desarrollado, el mundo europeo y el europeizado en otros sitios y con otras razas. Bueno, pues lo que hacen es impedir que se den las condiciones para que se haga. Una de las fundamentales es la alimentación, lo hemos dicho antes. Por eso todo el intento ahora de que acabar con la carne, con el pescado, con las proteínas, grasas animales, ¿para qué? Pues para que la alimentación sea fundamentalmente cerealística. Una alimentación cerealística que se empieza a abandonar cuando la gente empieza a tener dinero y prefiere, lógicamente, la carne, el pescado, las grasas de origen animal, etc. Se desacredita con estudios falsos como el de las 7 naciones, que solamente cogieron 7 naciones de las 20 y tantas que había en el estudio porque eran las que cuadraban para decir, uy, la carne y el pescado y todo esto, las grasas son malísimas. Produce las muertes por la mayor mortalidad por trastornos cardiovasculares, etc. Esto es terrible. Entonces, comen ustedes cereales, comen ustedes aquellos alimentos y además en lo que se llama aceites vegetales. Todos aquellos alimentos que van a producirles a ustedes una inflamación generalizada y por lo tanto van a producir inflamación neural y la famosa neblina mental. Esa neblina mental, esa paz en la que está. Y además vayan ustedes y aprendan teorías de relajación, vayan ustedes y asuman todas estas doctrinas de la paz herbívora, de la tranquilidad, del atontamiento herbívoro, ensalzado como algo sublime, como una paz de espíritu profunda, etcétera, etcétera. Y entonces aprendan todas estas cosas, estén siempre en neblina, además no se ocupen mucho de las cosas, no se fijen ustedes demasiado. Pasen de los problemas del mundo, ¿no? O pasen de los problemas del mundo, o como luego veremos, estén nada más que teniendo los problemas del mundo porque eso no los vamos a controlar. Y créanselos los problemas que les vamos a mostrar a ustedes que hay, las amenazas gravísimas que ocurren. La alimentación es fundamental. Por eso se está ahora aplicando y se está intentando desesperadamente. Por eso está intentando también desesperadamente el destrozar el sistema inmunitario de la población, de estas poblaciones, mediante distintas sustancias experimentales para la población, pero bien conocidas para los que las han fabricado y las aplican, y bien conocido su efecto, bueno, en algunos casos su efecto secundario muy nocivo, que termina con graves enfermedades o puede terminar con la muerte, pero especialmente este efecto entontecedor, este efecto destructor del sistema inmunitario que produce enfermedad autoinmune, que influye y produce esta inflamación generalizada, y etcétera, etcétera. Ya sabemos dónde termina todo esto, la nieblina mental. Acuérdense porque es un concepto muy interesante, muy importante. Y en esta neblina mental estamos todos en gran medida, en mayor o menor medida, y sin embargo no nos damos cuenta, precisamente porque estamos en neblina mental. Claro, si tuviéramos esa claridad de visión de los depredadores, nos daríamos cuenta que estamos en neblina mental y empezaríamos a hacer todo aquello que hay que hacer para dejar de estar en neblina mental. ¿Qué es? Acabar con todo ese aleccionamiento, ese adiestramiento, ese amaestramiento
cultural que nos han metido mediante grandes principios, valores, etcétera, etcétera, que todos se resumen en no puedes, no sabes, no debes, pero nosotros sí. Cuidado, ¿eh? Vosotros no, pero nosotros sí. Y que se resume en esta alimentación. En esta alimentación incapacitante, en esta alimentación intoxicante, que lleva finalmente al cerebro a funcionar con lo más parecido posible al de una vaca o una oveja. Las cosas tienen un sentido clarísimo y sencillísimo en cuanto se ven y dejan de verse a través del prisma de esta neblina mental, de este, todo es muy confuso, uy, a quién le hago caso y no sé la que... es que claro, es que hay muchos estudios de medicina, dicen que la carne es muy mala y la grasa, tal y que cual, y sin embargo, sin embargo ahora vienen diciendo que la carne y la grasa, todo eso es buena. Es muy sencillo todo, es muy sencillo. La técnica pastoreo, vamos a la técnica pastoreo, a la fundamental, porque funciona con una eficacia endiablada y con una sencillez, una simplicidad, diríamos, pasmosa. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, los perros, ¿qué es lo que hacen los perros los pastores? Los perros los pastores aparentan ser lobos, aparentan ser depredadores que amenazan al rebaño. Entonces, en un momento determinado, bajo las órdenes del pastor, que está allí, el hombre viendo aquello desde su mundo sobrenatural, de su mundo lejos de lo que es la vida animal, en ese otra estratosfera de la naturaleza que le produce, que lo procura su cerebro, y así lo ve el rebaño, lo ve como un tipo allí, en fin, que la amenaza son los perros, la amenaza son los perros. Entonces llegan los perros y ante la orden del pastor amenazan al rebaño por este lado izquierdo y el rebaño, claro, huye, porque cree que es una amenaza cierta. Le ha pasado 20.000 veces ya al rebaño. 20.000 veces el perro ha imitado ser un lobo y ha imitado ir a devorarla. Y 20.000 veces no ha terminado devorándola. Pero bueno, las ovejas son así, quiero decir, están en esa ruina mental, no tienen la inteligencia que tal. Y los seres humanos que sí tienen esta inteligencia, se ha anulado esta inteligencia mediante el aleccionamiento cultural y educativo y de la sociedad, y mediante esta alimentación y este estado crónico de inflamación general que lleva al cerebro a estar atontado. Estas amenazas se han producido 500, 1000 veces en cada uno de los rebaños y siguen funcionando siempre. Entonces las llevan hacia el lado derecho cuando quiere llevarla y luego abren una portezuela y está la portezuela que es la del corral, y ahí entran al corral, las ovejas se sienten seguras porque creen que están protegidas, porque hay una serie de obstáculos físicos que impiden, como si fuera un lugar en el que están encerrados en medio del bosque, oculto, incluso a la vista de los depredadores, y ahí no pueden entrar esos lobos ficticios que son los perros. Son amenazas ficticias que siempre funcionan. Bueno, ¿y cómo hacen esto con los humanos? Pues con los humanos hacen exactamente igual. Exactamente igual. Porque verán, los humanos utilizan, los perros que utilizan los pastores humanos, estos que se llaman la élite, los que controlan, los que dirigen, los que diseñan, los que quieren que vayamos hacia aquí o hacia allá, entramos al corral, luego salgamos del corral, pues utilizan una variedad de perros amplia, pero al fin y al cabo son perros, hacen el mismo efecto que los perros, una amenaza ficticia. Esto ocurre con enfermedades, esto ocurre con guerras, esto ocurre, esto ocurre importando perros de fuera, es decir, que desplomen o que conviertan las ciudades en un sitio peligroso, las antiguas ciudades seguras, tranquilas, donde las mujeres podían ir andando por la calle, no había robos, no había violaciones, y de repente entra aquí una serie de una población que hace las veces de perro pastor, de amenaza. Entonces, mira, esto es terrible, esto es peligroso, quédate mejor en casa. Conseguir las ciudades de 15 minutos al final va a ser muy fácil, que la gente tenga miedo de salir a la calle, entre otras cosas. Y además de eso, que no tenga dinero para salir a la calle. Y además que no tenga dinero para comer alimentos nutritivos que los puedan sacar de ese estado de entontecimiento. ¿Se entiende ahora lo de la inflación? Y la inflación se ha aplicado muchísimo más al precio de los alimentos, y hay mucha gente que ya no puede acceder, que no hay que convencerlos de que no coman carne, pescado, grasa, animales, los productos que normalmente hemos comido desde hace 800.000 años, sino que se limiten a comer por los pobres lo que pueden comprar, que espagueti, harina, lo que siempre han comido los sitios pobres. Los sitios pobres donde han tenido un desarrollo físico-mental muy limitado precisamente porque tienen una subalimentación. ¿Qué es lo que sucede entonces con esta amenaza? Pues con esta amenaza suceden cosas, las mismas cosas que con el rebaño, que nos llevan a donde quieren, que llevan a la mayoría del rebaño donde quieren. Quizá algunos no, pero bueno, pues esto ya es anecdótico. Hemos dicho
que están aislados, que no tienen mucho eco la información, que no pueden decirle al resto del rebaño, no hagáis caso, que es mentira, que es tontería, porque no llega su voz al resto del rebaño, y pues cuando llega la voz al resto del rebaño ya están todos los disidentes que se lanzan como pollos sin cabeza al trapo de todas estas cositas, y los otros disidentes más prudentes, los que aplican esa vieja máxima de vista larga y paso corto, pues todos están desacreditados, y entonces aunque llega el rebaño, pues ya tiene poco eco eso del rebaño, la gente no se ve, bueno, esto no es exagerado, esto no. En realidad no, en realidad, y además hay que confiar en la autoridad, en el pastor, que es el que nos salva, los perros policías nos protegen, luego son también la amenaza, pero bueno, nunca hace el mismo, se disfraza, no hace el mismo papel. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que esto funciona. Un ejemplillo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo de cómo manejan la situación. Se quiere hacer que hacer la transición a las energías renovables. Se quiere hacer la transición a las energías renovables porque, bueno, por una serie de razones que tienen también mucho que ver con este retorno a la pobreza que implica el convertirse en rebaño. Porque convertirse en rebaño tienes que llevar a la pobreza, las ovejas son mucho más pobres que los pastores, incluso que los perros, que comen mucho mejor, si su carne y todo esto viven mucho mejor que el rebaño. Entonces tienes que llevarlo ahí a la población, esa a la pobreza. Y dentro de esto forma parte también, entre otras cosas, eh, esta asunción ahora de energías renovables. Porque tú hundes la civilización de Europa y el mundo europeo lo hundes porque, claro, todo es carísimo, todo es muy costoso, pierden competitividad y entonces el resto le ganan a esta población que es la que vive mejor y que hay que reconducir rápidamente y antes que a las otras a su vieja condición de rebaño humano, antes de que espabilen y lleguen a algo. Entonces hay que llevarlas ahí y que su riqueza, ellos pierdan capacidad adquisitiva, ellos pierdan bienestar material y esto lo vayan ganando otras poblaciones, pero al final para dejarlos a todos prácticamente en ese estado de su desarrollo generalizado que implica la condición de cualquier rebaño, también de rebaño humano. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues miren, un ejemplo muy sencillo con la energía renovable. Como la gente no quiere entrar por el aro y entonces pues es más fácil engañarlo. Entonces, más fácil engañarlo y entonces ¿qué es lo que se hace? Bueno, hemos visto que se han producido enfermedades, epidemias, avisos de guerra. Ahora mismo estamos en plena jugada de lo de la guerra, viene la guerra nuclear, denme usted el dinero para pagárselo a las grandes industrias armamentísticas, el enemigo el enemigo que no es humano, que ese sea un lobo de verdad y os va a devorar, pues este tiene la culpa de qué, de que bebáis cada vez más pobres, eh, la culpa del endeudamiento público, que significa, significa una cosa muy sencilla, que es robarle a nosotros y a nuestro hijo, a nuestro avatar en el futuro, la vieja táctica financiera de las élites financieras. Y aquí hay una élite que ha llevado siempre el principal protagonismo. Una élite en la que cuando hablas de ella te someten a algo que se llama shadow banning. Shadow banning es esa neblina, en la que no llega a tu vídeo ni llega tu información, se diluye, no se le da propaganda, no se le da publicidad, se queda ahí sin la vida. En cuanto hablas de esta élite, la élite judía, sí, la élite judía. Y ocurre esas cosas fascinantes, esto es muy sutil, o si la cosa llega más, pues deja de estar muy sutil. Pues bien, las guerras, el empobrecimiento, que es por causa de quién, del enemigo es en la guerra en la que nos van a meter, que nos están metiendo, que nos están llevando. La deuda pública se genera porque se bloquea de repente la actividad económica por los confinamientos, etcétera. Una cosa brutal, específica y casi únicamente en el mundo europeo y europeizado. Y el mundo occidental, vamos. Y entonces, claro, esta destrucción masiva de riqueza, esta destrucción económica, pues genera una deuda. Hay que suplirla con deuda pública para que la gente no caiga a plomo en la pobreza y entonces no se revele, porque tiene que ser todo poquito a poquito. Y la deuda pública, pues en realidad la disfrutan, la manejan los políticos, las castas políticas, la élite política asociada y asociadas con ellos, empresariales, financieras, etcétera, etcétera. Los pastores, vamos, son los que fabrican moneditas, utilizan ellos esas moneditas, se las reparten entre ellos porque aquí no nos llega a nadie toda esa cantidad enorme de dinero que se ha generado, pero sí nos queda a nosotros la deuda. ¿La deuda la van a pagar quién? Nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, es decir, nuestros avatares en el futuro que ya han sido esclavizados. Qué ingenioso, ¿verdad? Conseguir
como ya no el rebaño no es muy numeroso, no puede robar mucho, pues vamos a robarle al rebaño virtual ese que está en el futuro, a vosotros mismos, hijos míos, en el futuro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la forma de que paguemos la deuda es la inflación. Y con la inflación, el dinerito que ellos han fabricado y que se han repartido y con el que han comprado cosas de verdad y han acumulado un patrimonio, pues ese dinerito de repente vale menos el nuestro. Estamos pagando nosotros esa deuda. Estamos pagando ya, no hay que pararse en el futuro. Estamos pagando en forma de inflación y de pobreza creciente. Casi un 40% con relación a los alimentos de hace 4 años para acá. 40% más que cuesta. El resto de la inflación general, si alguien se cree que no ha pasado de un 30%, es que es muy inocente. En 4 años, desde que se produjo todo esto. ¿Y qué es lo de las energías renovables? ¿Cuál es el ejemplito de energía renovable? Bueno, pues como no quiere la gente entrar por la aro, vamos a hacer que entre. Mira, ¿cómo vamos a hacer que entre? La vieja táctica, Pastor. Una amenaza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El conflicto de Ucrania, la guerra con Rusia, se destruye el gasoducto este que iba a traer energía barata a Europa, Alemania concretamente, se destruye, entonces se provoca un shock de abastecimiento. Se pone por las nubes el gas y se pone por las nubes la electricidad. Y además se dice que esto ya nunca va a cambiar jamás. Que esto es algo que viene para quedarse. Y este es el engaño. Este es el engaño con el que se genera esa falsa amenaza, ese miedo. ¿Y dónde va el rebaño? Pues a donde quieras que vaya. ¿A dónde? A gastarse el dinero poniendo placas solares. Porque está seguro. Usted va a estar seguro si tiene placas solares. Y además como esto va a ser carísimo siempre la luz, pues entonces gástese usted su patrimonio, gástese su dinero en montar placas solares. Y allí va el rebaño, la masa mayoría. Engañados, obviamente. ¿Y qué es lo que sucede? Porque a poco de todo esto, cuando ya la gente se ha inflado a poner placas solares, está poniendo placas solares, ya has conseguido lo que quería, de repente la luz baja. Entre otras cosas porque has puesto placas solares. Y hay una sobreproducción de energía eléctrica de la verde, la energía eléctrica sostenible. Bien, este es el engaño. Los que han comprado todas estas placas y han invertido esto, ¿qué han hecho? Están endeudados. ¿Van a amortizar las plaquitas? No, en la vida. Eso lo sabían todos los que montaban. Para todo el que estaba un poquillo en el ajo, lo sabía que iba a pasar esto. Si lo sabían los que pensaban con sencillez, porque conocían este asunto y aquí no tenían neblina mental, esta gente que eran profesionales de este asunto, y a mí a muchos otros nos dijeron, unos se lo creyeron, unos no lo creímos, otros no. Unos nos dimos cuenta de que por ahí iban los tiros y otros no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que la luz ahora está baratísima. Los que no hemos invertido en placas solares estamos disfrutando de la baratura de la luz que han conseguido los que se creyeron el engaño, los que se creyeron la amenaza, los que creyeron de verdad que eso era un lobo de verdad y no un perro. Esa subida de la luz. Esa negociación. Con la guerra está pasando exactamente igual. Exactísimamente igual. Está pasando exactamente igual con qué. Bueno, pues con todos los anuncios que se hacen, todas las amenazas que se hacen y con algo muy concreto, que es lo que está sucediendo de verdad. Hemos dicho que la deuda pública, que es robarnos dinero a la gente para manejar las bandas políticas y empresariales y financieras, se lo roban entre ellos, nos roban el dinero así, con la deuda pública, porque la deuda pública es pública, no es privada, no la manejan los privados, no la manejamos ni tú ni yo, la manejan ellos, la maneja el concejal, el alcalde, el ministro, el presidente de la comunidad, el presidente del gobierno, los de Bruselas, son los que manejan todo esto, se lo reparten con sus amiguitos empresariales, con sus amiguitos o enchufados y sus socios, sus asociados, los otros pastores, disfrazados con otro trajecito diferente, pero son exactamente iguales de pastores. Bien, pues esto es lo que está ocurriendo, la inflación, el robo de la inflación. La deuda pública la estamos pagando nosotros y sigue ahí pendiente para que la sigan pagando nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros en el futuro. Ya estamos todos hipotecados, es decir, que ya eres esclavo. No solamente somos esclavos ahora mismo aquí, pagando mediante la inflación y la subida masiva de impuestos, que no se olvida también, pero fundamentalmente mediante la inflación. Si los subidos de impuestos estamos pagando ya la mitad de lo que ganamos. Si sube eso mucho, la gente se da cuenta. Pero si le mete una inflación aquí de un 30 o 40% en 3 o 4 años, pues no se enteran, se lo van tragando poco a poco y no saben que ahora son un 40% más pobres que hace 3 años. Y que, por ejemplo, en concreto en España, nos están superando en renta per cápita todos los países de Europa. Todos los países que eran pobres en Europa ahora ya son más ricos que nosotros. Pero no pasa nada por exactamente por esto.
¿Qué es lo que sucede con esta inflación, con este empobrecimiento? Eh, ya lo hemos dicho, la pobreza, la condición de pobreza, la desactivación de la confianza en uno mismo. Uno se vuelve más vulnerable, la gente se vuelve mucho más vulnerable, más crédula, por necesidad, aunque no se lo crean del todo, pero por necesidad tienen que ser crédulos. Y otra cosa importante, la creación de unas condiciones de altísima inseguridad ciudadana. Las tasas de criminalidad en Europa se han multiplicado de forma espeluznante en muy poco tiempo. Quizá no haya habido otra situación en la historia reciente de la Tierra en la que estas tasas de criminalidad han aumentado tanto como en Europa y no está pasando nada. ¿Por qué no está pasando nada? Bueno, se llama técnica pastoril. No está pasando nada porque en realidad todo eso funciona como los perros, como las amenazas. Y salen 50 inmigrantes legales que llegan aquí, llegan de su tierra, acostumbrados a los niveles de violencia, tal, y vienen aquí que están rodeados de borregos, de ovejas, defensas inofensivos, y entonces pues salen a la calle, salen haciendo y se les deja que hagan todo esto, se permite que hagan todo esto. Pero son 20, son 30, son 50. Los europeos, los y europeizados, seguimos siendo mayoría. Tenemos que poder controlar esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no, que ahí se ve una amenaza multiplicada. Se ve todo muy superior. Aquí no te dejan defenderte además, a los otros no se les persigue. Y además hay algo muy importante, lo hemos dicho antes. La propia resistencia, la propia disidencia, se encarga de qué? De amplificar la fuerza de esta amenaza. Y entonces entra en Twitter, entra en las redes sociales, y son todas noticias de un inmigrante legal viola a una mujer y luego la asesina, tal. Y eso se repite 40.000 veces, está todo el rato repitiéndose. Europa, y entonces aparecen 50 tipos ahí manifestándose, o 500 o 1000, da igual. En Londres, la Europa que ha dejado de ser Europa, ya Europa musulmana, porque están, la disidencia trabaja para el poder, para los pastores. ¿Cómo? Mediante el convertirse en perros, en amenazas involuntarias, lógicamente, porque nadie quiere hacer esto, son amenazas que forman parte del mismo engaño que se utiliza con los que no son disidentes. Exactamente la misma técnica. Es decir, de los que se lanzaron a fabricar coches eléctricos, es decir, de los pocos que se han podido permitir luego comprar coches eléctricos, es decir, de aquellos que cuando venga la siguiente epidemia o la siguiente enfermedad, corran rápidamente a cumplir todas las instrucciones, a refugiarse en el corral, en sus propias casas como corral, en sus ciudades de 15 minutos, y a tomar rápidamente el antídoto contra esas manadas microscópicas de lobos que son las enfermedades y las pandemias. Es decir, de aquellos que van a ver bien y que van a aceptar ser más pobres, que se limiten sus derechos, porque es que estamos en guerra, ¿saben ustedes? Se hace una guerra y para que esa guerra se pueda ganar y no nos conquiste Rusia, no nos conquistan los extraterrestres, no nos conquisten los chinos, no nos conquiste quien sea, pues entonces tenemos que hacer nuestros derechos. Los derechos fundamentales tenemos que acabar con ellos y convertirnos directamente ya en rebaños sin más disimulos y sin más teatro y sin más. Porque eso de la democracia, fíjense, que en realidad es que cada 4 años elegimos pastores, elegimos tutores, para que decidan por nosotros. Eso es la democracia, se acaba ahí. La democracia debería ser lo que estaba pensando al principio, que el pueblo siga controlando a esos representantes, y es decir, que el Estado le temiera al pueblo y no viceversa. Pero eso no ocurre desde hace mucho tiempo. Y entonces, al final, qué es lo que se ocurre? Pues lo que ocurre en el mundo occidental. En nuestro mundo europeo y europeizado es que nos están llevando a la vieja condición de rebaño de la que nos acudimos a partir del Renacimiento, cuando empieza todo ese movimiento de liberación, de la importancia del ser humano individual, de los derechos fundamentales, todo esto que llegó hasta hace poquito. Se acentuará la invasión migratoria, lógicamente, porque además viene con una ideología que es extremadamente eficaz para controlar a la gente. De hecho, se llama sumisión. Islam significa sumisión. Y es algo brutal, en el que es un sistema completamente totalitario de control pastoril. De hecho, proviene de una zona donde fundamentalmente la economía era una economía de pastores, aquella zona donde se vivía, en esa zona de donde provienen todas estas ideologías, todas estas religiones, todas estas cosas,
pues que eran pueblos pastores y entonces conocen perfectamente y lo que es la técnica de pastoreo y su cultura y su sociedad está estructurada férreamente desde el punto de vista del pastoril, en el que hay una minoría que funciona con pastores, que son los que mandan, y luego está el resto de humanos que son el rebaño, que se llama sumisión, no se nos olvide. Pues esta explosión migratoria se va a acentuar de forma brutal en los próximos meses, ni siquiera ya años, y se va a incrementar las amenazas de guerra brutalmente en los próximos meses, no años. Y se va a incrementar la pobreza mediante la inflación. Va a seguir, la inflación no va a bajar, va a seguir, va a continuar. Y la inflación además tiene un efecto muy curioso, que es acumulativa. Es decir, que un 5% de 100 euros es mucho más que un 5% de 50. Y si te han subido ya el precio de las cosas de 50 a 100 euros, si ahora te suben un incremento de un 5% de 100, perdón, es mucho más que aquel 5% que te subieron de 50. Cada vez que siga la inflación, aunque sea un 3, un 4, 5, 6%, cada vez somos más pobres, exponencialmente más pobres, hasta que lleguemos a la situación en la que entremos en la pobreza esa que condena a sociedades enteras. Va a aparecer alguna enfermedad, eso es lógico, lo están avisando, va a aparecer alguna epidemia, alguna enfermedad que, bueno, de la que probablemente no, con toda seguridad, se va a exagerar su gravedad. Esto consiste en la técnica pastoril, falsas amenazas. ¿Nos recuerda esto lo que ha pasado en estos últimos años? Porque mirándolo desde esta óptica sencilla de la técnica pastoril, sin tanta neblina mental, las cosas se ven con esa sencillez pasmosa. Van a venir enfermedades y pandemias que van a... Todas terminan en el mismo lugar, en el corral, en el miedo, en el control por el miedo del rebaño, en el regreso a la condición de animales gregarios de aquella cultura, de aquellas poblaciones europeas y europeizadas que habíamos alcanzado un mayor nivel de libertad, de independencia, de retorno a nuestra condición, a nuestra dignidad de Homo sapiens, de animales que no son gregarios, de animales que no están domesticados. Ya por fin el golpe final pues va a ser, bueno, que están avisando en la condición del rebaño. Ustedes han visto que las ovejas tengan alguna propiedad, tengan una finquita, manden, no tengan, sean propietarios de otras ovejas, sean propietarios de un terreno en el que pastan, no, ¿verdad? No han visto. Bueno, pues esto se llama condición de esclavitud. La condición de esclavitud que es a la que esa nueva fórmula económica esclavista, que funciona de la misma manera, que se llama comunismo, socialismo, si se quiere, porque a un comunismo al 50% quita nada más que la mitad de tu propiedad. Esto es lo que viene ahora a continuación, de forma mucho más inmediata de lo que puede la gente suponer, que es expresado tal como lo han expresado, no tendrás nada y serás idiota. Bueno, estarás en esa neblina mental que te hará pensar que eres feliz, porque la felicidad de un herbívoro es simplemente no tener problemas, que no pase, no haya amenazas, estar tranquilo, te puedes estar pasando tranquilamente, atontado ahí, y no haya nada claro, no disfrutas de la vida, no de nada, no tienes cosas ilusionantes, la pasión desaparece, la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. El colorido, todo se ve en tono de grises, como lo ven los herbívoros. El fin de la propiedad privada. El fin de la propiedad privada, bueno, mediante el empobrecimiento, la deuda, la inflación y el golpe final maestro de las monedas digitales de banca central, en el cual ya tu dinero no lo tienes tú, nominalmente sí, pero solo nominalmente. De la misma manera que ahora nominalmente tienes una propiedad física, una finca, un terreno cultivable, lo que sea, pero lo tienes nominalmente, porque hay quien decide lo que se puede hacer y lo que no puede hacer, y además tienes que pedirle permiso antes de hacer cualquier cosa, es a quién, a los perros pastores o a los pastores. Esto en cuestión de nada. Esto en cuestión de nada, excepto si ocurre qué. Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Una estampida. Se le temen a esto le temen los pastores. Pero bueno, le temen relativamente, porque saben que después de la estampida, algunos pastores se llevan por delante, a los perros algunos se pueden llevar por delante, pero luego todo vuelve a la normalidad del pastoreo. El rebaño sigue siendo rebaño, vienen otros pastores, los que han sobrevivido, otros nuevos, y aquí no ha pasado nada. Aparentemente ha pasado mucho, no ha pasado nada. Son las grandes revoluciones, francesas, etcétera, etcétera. Pero puede ocurrir otra cosa diferente. Es que la minoría esta que está aquí en el rebaño, que sí se da cuenta de las cosas, que no tan tontecidas, que piensan con él, se unan, se den cuenta que ellos son una minoría más numerosa que a los pastores, que son una minoría mucho más poderosa que incluso esas manadas de lobos
mm, mm, de personas que actúan como lobos para amedrentar al rebaño, que ellos, la minoría disidente, es más numerosa y más poderosa, entonces se organicen y empiezan a funcionar como una élite. ¿Cómo? Pues como ocurrió en la Revolución Americana. La Revolución Americana no fue todo el pueblo el que se disolvió, que va, ni mucho, fue una minoría minúscula, pero suficiente como para derrotar al Imperio Británico, a esos pastores que hacen las veces de, o que se disfrazan y están detrás y escondidos detrás de lo que era el Imperio Británico, y para derrotarlo y crear unas nuevas condiciones. Una de las situaciones, o la única, que prácticamente desde el mundo clásico ha sido una condición de dignidad humana como tal, sin que las personas se comportaran como rebaño, o al menos con unas condiciones, unas reglas de juego que al que quisiera no ser rebaño, al que pudiera ser esa neblina mental, le permitiera vivir como un ser humano de verdad, no como un animal gregario, virtualmente gregario. Esto puede ocurrir también, ¿por qué no? Eh, Tanto puede ocurrir que ahora mismo todo el esfuerzo se está encaminando en los grandes factores a que esto no ocurra. A acabar con lo que ya se ha denominado ultraderecha, genéricamente, para todos. A acabar con lo que se ha denominado falsa información, conspiranoicos, negacionistas, mm, a acabar con la posibilidad de que esta minoría se una mediante la censura, mediante la coacción y la fuerza, la amenaza física, el lobo de verdad, del perro que actúa como lobo contra alguna y mata a alguna abeja, el resto la ven y ya cogen miedo con esto, pues entonces sacrifica algún tipo de esto, se les mata físicamente, o se les hiere, o se les encierra en la cárcel, o se les roba, se les quita su matrimonio, se les lleva a la pobreza. Los demás lo ven y escarmientan en cabeza ajena. Pero también mediante una fórmula muy eficaz. ¿Cuál es la fórmula muy eficaz? Bueno, pues la fórmula muy eficaz la hemos dicho antes. Mejor dicho, no la hemos dicho antes, pero la vamos a decir ahora. La vamos a decir ahora porque es una variante de esa utilización de la disidencia que se utiliza cuando la disidencia va como peso en cabeza. Bueno, en este caso lo que se utiliza es el que en la disidencia todo el mundo vaya a lo suyo. Todo el mundo vaya a lo suyo, a su ideita, a su ideología, a su tribu ideológica, imponerla sobre las demás, a su canal de YouTube, a sus redes sociales, a ser el protagonista, el gran protagonista de este despertar. Y cada uno va y tiene 40.000 disidentes, cada uno que van de cabecita de un nuevo rebaño minúsculo, en este caso de despiertos. Entonces crean sus propios rebañitos pequeños de despiertos. En lugar de unirse y actuar como élite, de dejarse de estar buscando muchos seguidores, incluso mayorías sociales, etcétera, etcétera, pues en vez de hacer eso, si se dedican a ser minoría selecta y ejercer su fuerza, su poder y su inteligencia, pues si hacen eso ya no son peligrosos. Se desactivan ellos solitos. La disidencia está desactivada. Ahora, si se unen y crean un lobby, un grupo de presión, como hacen los pastores, que se unen entre ellos, compiten entre ellos para ver quién maneja el rebaño, lo hace, y eso lo hacen constituyendo lobbies, grupos de presión. Bueno, pues si esto lo hiciera la disidencia, se preguntaran, no hace falta muchísimo. No hay que pensar en términos de rebaño, en términos sino en términos de pastores. Si se unieran y crearan ese grupo de presión, ese lobby, esa sociedad paralela que funciona utilizando las mismas artimañas que los restos de pastores, las mismas artimañas, los mismos medios que los lobbies, que los grupos de presión y que las bandas mafiosas que tienen coartado, que han captado el Estado y lo tienen en lo que fuera el Estado de bienestar, las sociedades libres, y los tienen completamente dominados. Pues si esto se hiciera, entonces sería peligroso. Pero esto no se hace, ya lo hemos dicho por qué. ¿Se va a hacer? No hay que, no hay que perder la esperanza. Es posible. Ya ha sucedido en otras ocasiones, en muchas otras ocasiones. Verán, la libertad y la vida se abren siempre paso, de una forma o de otra. Digo, puede hacer que, al principio puede parecer que de forma anecdótica, individualmente incluso, unos pocos, salvándose a sí mismos, juntándose luego con otros pocos que de verdad están involucrados en esa lucha de salvarse, no que vienen diciendo, vamos a montar aquí una ONG de despertar, el despertar de la humanidad, vamos a salvar a la humanidad, vamos a hacer una ONG. No, 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 los que se juntan ellos para crear sus propios grupos
su propia manada de lobos de verdad. A los que le temen los pastores, le temen la oveja, le teme todo el mundo. Eso sí que es eficaz, ¿eh? Eso sí que es eficacísimo. Pues no hay que perder esa esperanza porque ya ocurrió en otras ocasiones. La Revolución Americana. La Revolución Americana, que el Imperio Británico reconstituido en la forma de los viejos lores, los que falseaban en la libre competencia, el libre mercado, todo eso, van por detrás en las sombras, pues ahora convertido en las grandes corporaciones empresariales, con sus asociados con sus bandas políticas, pues han revertido la Revolución Americana en Estados Unidos, ya no existe, ya pues mandar allí el Imperio Británico en esa forma oscura, le llaman Estado profundo, y es un concepto que surge en Estados Unidos, y que surge en Estados Unidos además, y tiene ese sentido, todo el sentido del mundo. Hablaremos en otro vídeo de esto, porque ese estado profundo lo que está reflejando es lo que siempre ha sido el Imperio Británico. Estos lores que de repente dijeron, nosotros nos vamos a competir con la chusma, ¿qué va? Esto, que se crean lo de libre mercado y libre competencia, estas cosas así, pero nosotros vamos a mañar las reglas, vamos a sobornar o a ocasionar a los árbitros, a los que jueces, a los que dicen esto, a los políticos, tal vez, que se crean que ellos compitiendo van a vivir mucho mejor y que pueden, el sueño americano, tal, pero esto vamos a acabar. Y han acabado con el sueño americano. Y es el Imperio Británico que ha vuelto a conquistar Estados Unidos. Pero en fin, lo que nos interesa es que las técnicas que están utilizando para control social son sencillísimas, ancestrales. Están funcionando desde hace 15 o 16.000 años. Son las técnicas de pastoreo. Contra las técnicas de pastoreo, lo que hay que hacer es eliminar todo aquello que nos lleva a la neblina mental, al atontamiento, tanto los alimentos como los programas virales culturales, las ideologías, todos esos gurús de las verdades, de no pienses nada, no desees nada, deja la mente en blanco, atóntate y verás que relajado, que tranquilito estás. Y eso, y no salir como pollo sin cabeza cada vez que aparecen las grandes amenazas. Porque lo que puede pasar es que haga el idiota comprando placas solares y llenando placas solares de estos para que los que no al final no han comprado placas solares tengan la electricidad más barata, y para que al final los pastores hagan la suya, que tú has hecho la inversión de hacer ese cambio de sistema que nos lleva precisamente a ¿qué? A ser menos competitivos, a ser más pobres en Europa. Gracias a ir como pollos sin cabeza. Gracias a que las técnicas de control social del pastoreo funcionan de una forma endiabladamente eficaz. Y que nadie pierda ninguna de esos dos adjetivos. Endiabladamente, son endiabladas,